Hemos estado viendo ya algunos de estos casos, hermanos, y ya hemos estado analizando respecto a esta serie de enseñanzas que hablan acerca de la autoridad espiritual. Yo quiero invitarle, hermano, a que se involucre, a que sea parte de la enseñanza, que escuchar su comentario, escuchar su aportación y que podamos edificarnos, hermanos, por medio de estas enseñanzas que la verdad, hermanos, son enseñanzas muy interesantes. Yo creo que todo lo que la palabra de Dios nos enseña es muy interesante y que pues en realidad el corazón es el que, por ahí el que marca, ¿verdad? El prestarle el interés o no a lo que Dios está hablando hoy en día a nuestro corazón. Hoy vamos a continuar, hermanos, ya estuvimos hablando por ahí acerca de Noé, ¿se acuerda? De la embriaguez de Noé y de su hijo Cam, el menor, de Sem y de Jafet, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de ellos. Por ahí estuvimos viendo también otro ejemplo de Nadab y Abiú, ¿verdad? Donde por ahí ofrecieron un fuego extraño. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con estos casos de rebelión. Hoy vamos a ir por ahí al libro de Números. Vaya buscando en su Biblia, hermanos, libro de Números. Vamos a darle lectura en el capítulo 12. Vamos a ver en este libro, hermanos, encontramos 3 casos de rebelión contra Dios, contra Jehová y contra el líder, hermanos, que era Moisés. De contra su líder Moisés. Ya hemos estado viendo, hermanos, que de Dios viene la autoridad. Él ha puesto en el orden que el Señor tiene. La Biblia dice que tenemos un Dios de orden, hermanos. Dios no actúa ni se mueve en el desorden. ¿Sabía usted de eso, hermanos? Dios siempre hace las cosas en orden. Él siempre va a actuar en orden y como Él ha instituido el orden, Él también va a actuar en base al orden que Él ha instituido, ¿sí? Entonces, el Señor, hermanos, ha puesto autoridades sobre nosotros. Todos, absolutamente todos estamos bajo autoridad, ¿sí? Usted, por ejemplo, los hijos tienen a los padres como autoridad. Los padres, tal vez algunos todavía tienen a sus padres. Si no, de todas maneras, el gobierno está sobre los padres, ¿verdad? Hay leyes que protegen a los niños y que de alguna manera están sobre los padres, sobre la familia, los responsables. Incluso en la iglesia, hermanos, tenemos autoridades, ¿verdad? Hay líderes, ahí están los pastores, ¿sí? Incluso nosotros los pastores, ¿verdad? Estamos bajo autoridad. En el caso de nosotros que pertenecemos a asambleas de Dios, nosotros estamos bajo autoridad, ¿sí? Nosotros tenemos que dar cuentas de lo que estamos haciendo en el trabajo de la iglesia de Cristo, hermanos. Entonces, absolutamente todos, hermanos, estamos sometidos bajo la autoridad de alguien más. Y absolutamente todos estamos bajo la autoridad de ¿quién, hermanos? De Dios, ¿sí? Entonces, hemos ido aprendiendo esto, hermanos, y hemos aprendido que muchas veces, hermanos, cuando actuamos sin someternos a la autoridad que Dios ha instituido y ha designado, sin saberlo tal vez, a lo mejor ignorándolo, hemos estado actuando también en contra de la autoridad de ¿quién, hermanos? De Dios, ¿sí? El no someterse a la autoridad que Dios ha instituido es como decirle a Dios, no me interesa lo que tú has hecho, y en realidad la rebelión no es contra lo que ha sido instituido como autoridad, sino la rebelión va contra ¿quién? Contra Dios mismo. Hoy vamos a ver 3 casos más de rebelión, hermanos, en la Escritura. Números capítulo 12, ya lo tiene por ahí en su Biblia, hermanos. Los que no tienen Biblia, mire, por aquí yo les puse las letras de la Biblia, los versículos para que nos siga en la lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, no cosita, hermano, cusita, ¿sí? Y dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y luego dice la Biblia, ¿y lo oyó quién, hermanos? Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión.
y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así, ¿a quién, hermanos? A mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿qué, hermanos? Leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. ¿Cómo actuaron, hermanos? Dice la Biblia: locamente, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Oremos a Dios, hermanos. Señor, te damos gracias por la palabra que traes en esta noche a nuestros corazones. Queremos pedirte, Dios, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, para comprender lo que quieres hablar a nuestra vida, Señor, esta noche, Señor. Trata nuestro corazón, trata nuestros pensamientos, Señor. Quita todo estorbo, Señor, de en medio. Mi Dios, Espíritu Santo, haznos receptivos, Señor, a tu mensaje. Señor, obra en nuestro corazón. Queremos aprender, queremos entender. Señor mío, sabemos que las enseñanzas que tú has traído, que estás trayendo, Señor, a tu iglesia, mi Dios, es porque tienes un propósito en medio de nosotros, mi Dios. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a los corazones, mi Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. La Biblia nos habla, hermanos, de esta situación que vivieron Aarón y María. Ya por ahí leímos, hermanos, que ellos, pues en un día, en una ocasión, se pusieron a dialogar ellos, ¿verdad? A comentar entre ellos. Y dice la Biblia que comenzaron a acusar a Moisés o a ver. Moisés se había casado con una mujer cusita. ¿Qué era una mujer cusita, hermanos? Era una mujer de piel negra, ¿sí? Moisés había adquirido matrimonio con una mujer de piel negra, ¿sí? Y entonces ellos lo consideraban como algo que no era bueno, ¿sí? Que no era de parte de Dios. Porque Dios, hermanos, los había apartado como un pueblo santo, ¿sí? Entonces cuando Moisés, al Moisés haber adquirido a su esposa, que no era parte del pueblo del Señor, de Dios, pues ellos lo veían mal, ¿sí? María y Aarón, y comenzaron a hablar de Moisés, ¿sí? María por ahí se tomó la libertad y diciendo, dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, solamente Dios habla por medio de Moisés. Ellos se pusieron a cuestionar: ¿no ha hablado también por nosotros? Fíjese la actitud que tuvieron María y Aarón. Porque si usted se fija en sus palabras, lo que ellos estaban haciendo era menospreciar ¿a quién, hermanos? A Moisés, ¿sí? Ellos lo estaban menospreciando diciendo: ¿a poco quién se cree Moisés? Dios no solamente habla por él, también Dios habla a través de nosotros, dijeron a Aarón y María. Y entonces cuando ellos comenzaron a murmurar, a hablar en contra de Moisés, dice la Biblia
que lo oyó Jehová. Dios escuchó lo que María y Aarón dijeron. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos aprender, hermanos. Tal vez a lo mejor usted puede actuar, usted puede hacer muchas cosas, decir muchas cosas en lo secreto, y a lo mejor nadie se pudiese enterar, su hermano, usted puede hablar en contra de sus padres y a lo mejor sus padres nunca se enterarán. Usted puede hablar mal de sus compañeros de trabajo y a lo mejor sus compañeros de trabajo nunca se van a enterar. Usted puede hablar mal, hermano, de su hermano en la iglesia, en la congregación, y a lo mejor su hermano nunca se va a enterar. Pero aquí lo importante, hermano, no es que si se entera el pastor, el líder, el hermano o el compañero. Aquí lo importante es que a quien no podemos engañar es a quién, hermanos. A Dios. Entonces, si usted cree que si usted lo ha hecho en algún momento, ¿verdad? De hablar en contra de alguien, hablar palabras, decíamos por ahí en la clase pasada, injuriosas, es decir, hablar palabras con el afán de dañar a otra persona, con el afán de lastimarla, de dañar su imagen, su reputación. Si usted lo ha hecho, hermanos, debemos tener cuidado, porque Dios, hermanos, sí escucha lo que nosotros hablamos en lo secreto. A Él no podemos engañarlo, a Él no podemos mentirle, ¿sí? Entonces ellos creyeron que lo menospreciaron y empezaron a enseñar, pues Dios no solamente habla a través de Moisés, también lo hace a través de nosotros. Dios lo escucha y a Dios no le agradó, hermanos. Y fíjese la descripción que da la Escritura, dice que Moisés era un varón manso, ¿sí? Quiere decir una persona de un temperamento tranquilo, hermanos. Moisés era un hombre tranquilo, manso, ¿verdad? Una persona muy paciente, muy tranquilo. Lo vimos en la Escritura, hermanos, que él en muchas ocasiones, ahorita vamos a ver en el otro caso de rebelión, como cuando vinieron incluso ya en montón, hermanos, en esta otra rebelión que vamos a ver, no fue una hablada en lo secreto, sino que le vinieron y le confrontaron a Moisés, y Moisés con todo temple le expresó a estos hombres. Y dice la Biblia que él lo que hizo fue arrodillarse delante del Señor. Entonces, Moisés era un hombre muy paciente, era muy manso. Ya la experiencia que él había ido adquiriendo con el Señor y en el pastoreo de la congregación de Israel, él había ido adquiriendo esta experiencia, hermanos, esta paciencia. Porque cuando Moisés estaba en Egipto, lo vemos asesinando a uno de los egipcios, ¿se acuerda? Cuando vio golpeando a aquel hebreo, él se metió y mató al soldado. Sí, vemos que el temperamento era muy diferente al de Moisés en ese tiempo, al que ahora era el Moisés que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, vamos por ahí a entrar en el primer aspecto. Al hablar, hermanos, contra la autoridad representativa, se incurre en la ira divina. Fíjese, Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Cuando usted va a la Biblia, hermanos, el hermano menor era el que menos tenía derecho de nada. En la Biblia era el que no se le consideraba. La Biblia dice que cuando Samuel fue a ungir a David como rey, que sin saberlo todavía Samuel, que era David, cuando él llega, le dice, oye, tráeme a tu hijo, y entró el mayor, le mandó Isaí al mayor, ¿verdad? Un hombre corpulento, de buen aspecto, ¿verdad? Y luego hizo pasar a todos y dice, ¿y tienes algún otro hijo? Y luego ya dice la Biblia que ahí se acordó que tenía otro allá en el rebaño. O sea, el hijo menor, hermanos, no era nadie en ese tiempo, ¿sí? Era el que no le tocaba nada, hermanos. El que allá el último, el que andaba el pobrecito, ¿no? Pues bueno, en este caso, la Biblia nos dice, hermanos, que Moisés era el menor de los tres. Pero en lo familiar, hermanos, nosotros hemos visto que nosotros debemos respetar, hermanos, a nuestras autoridades que Dios ha puesto, y les debemos dar el respeto que se merecen. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando éramos pequeños, nos enseñaba y nos decía, tú debes de respetar a tus mayores, ¿sí? A tal grado, hermanos, que yo en veces me pongo a pensar, ¿verdad? Porque yo tengo la costumbre de cuando yo veo a una persona mayor que yo me dirijo a ella hablándole de usted, ¿verdad? Oiga, usted, yo me he encontrado con jóvenes que se dirigen a las personas mayores como tú, ¿no? Así hablando, porque por ejemplo en España tienen la costumbre de tutear, ¿no? O sea, ellos, así es su costumbre allá. A mí me educaron y me enseñaron que a una persona mayor se le debe de hablar
con respeto, ¿verdad? Y entonces me enseñaron eso y en la familiar, hermanos, uno debe de aprender que hay autoridad en el hogar, en la familia, y debe de uno de actuar con respeto. En lo familiar, tal vez Aarón y María eran mayores que Moisés, pero Dios, hermanos, en lo espiritual había designado otra cosa, ¿sí? A quien había puesto como cabeza no fue ni a Aarón ni fue a María. ¿Quién fue, hermanos? A Moisés. Moisés era el menor de todos, el menor de los tres, pero Dios le entregó la autoridad a Moisés, y Moisés, hermanos, era la cabeza, era la autoridad en el pueblo, ¿sí? Entonces ellos, hermanos, comenzaron a hablar. En consecuencia, Moisés debía estar sujeto de alguna manera a la autoridad de ellos en lo familiar, pero en el llamamiento y en la obra de Dios, hermanos, ellos debían someterse a la autoridad de Moisés. Es decir, que cuando se trataba el asunto, hermanos, de lo espiritual, quien llevaba las riendas era Moisés. A lo mejor en algún asunto familiar, a lo mejor pudo haber sido correcto el que ellos en su momento le llamaran la atención a Moisés en lo familiar, hermanos, por la decisión que él había tomado de haber tomado a una mujer de tez negra, ¿verdad? Una mujer que no era del pueblo de Dios. A lo mejor si usted lee la ley, si usted lee la Biblia, usted dice, pues tenían razón en cierta manera que Aarón y María demandaran de Moisés el hecho de que se había casado con una mujer que no era del pueblo de Dios. Fíjese que muchas veces, hermanos, se van a tomar argumentos, lo vamos a ver en el caso de la siguiente rebelión. Muchas veces cuando se actúa bajo rebelión se puede tomar principios válidos, tal vez se pueden tomar argumentos que pudieran ser válidos en la razón, pero Dios, hermanos, en lo espiritual Él ha puesto un orden, ¿sí? No era la manera en que Aarón y María tenían que haber actuado en el caso de Moisés, y a Dios no le agradó que ellos estaban de alguna manera hablando injurias contra Moisés, porque el propósito de ellos, cuando lo hacen de manera despectiva diciendo, ¿a poco Jehová solamente habla a través de Moisés y no de nosotros? Aarón y María, hermanos, no estaban contentos con la mujer etíope con la cual se había casado Moisés, así que hablaron contra él. La raíz de este problema, hermanos, fue en que ni Aarón ni María reconocieron la autoridad que Dios había delegado sobre Moisés. Al basarse en un fundamento puramente natural, concibieron un razonamiento o un corazón rebelde. Ellos dijeron, pues somos hermanos de Moisés, se tomaron la libertad, hermanos, y ellos empezaron a hablar en contra de Moisés, pero Dios, hermanos, no le agradó la forma en que ellos procedieron. La autoridad que Moisés representaba, hermanos, era la autoridad de Dios, y nadie puede quitar la autoridad que Dios ha dado. Veíamos la clase pasada, hermanos, yo meditaba incluso en estos días, cuando la Biblia nos habla del llamamiento que Dios hace a cada uno de nosotros, hermanos, y dice que el llamamiento es irrevocable. Cuando Dios ha determinado dar algo, hermanos, Él no se lo va a quitar, ¿sí? Y entonces Dios le dio la autoridad a Moisés, hermanos, y Él lo respalda. Él lo estaba respaldando. Las palabras rebeldes, hermanos, siempre van a llegar a los oídos de Dios. La ira del Señor, dice la Escritura, se encendió contra Aarón y María, ¿sí? Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, hermanos, se pone en contacto con Dios, quien está respaldando la vida y la autoridad delegada en esa persona. Ir contra la autoridad delegada, hermanos, es de alguna manera rebelarse contra Dios y pecar contra Dios, ¿sí? Nosotros vemos, hermanos, que es muy importante que nosotros seamos conscientes y responsables. Incluso la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros seremos juzgados por las palabras que nosotros hablemos. Quiere decir que de cada palabra que usted hable, hermanos, por cada palabra que salga de su boca, sus palabras, hermanos, lo van a juzgar. Sus propias palabras.
Yo no sé cómo será en el día del juicio, hermanos, pero de alguna manera Dios le hará saber a las personas por sus propias palabras que ellos están siendo juzgados. Nosotros daremos cuentas, hermanos, de cada palabra que sale de nuestra boca. Vamos a dar cuenta cada palabra que nosotros dijimos en lo secreto y en lo público. Por eso usted debe de ser, hermano, la Biblia dice que debemos ser siempre prestos para escuchar y tardos ¿para qué? Para hablar, hermanos. Y luego la Biblia nos dice también que este miembro tan pequeño, hermanos, es tan difícil de controlar. El que dice que el que vive de la lengua, ¿verdad? De lo que la lengua dice, también de alguna manera va a vivir en su vida dependiendo de eso y va a morir, hermanos, también por las causas de su propia lengua. Es una gran importancia las palabras que nosotros decimos. Ahora yo le invito a reflexionar. ¿Qué es lo que usted habla constantemente? La Biblia nos dice, hermanos, que la manera en que nosotros debemos hablar es con salmos, con cantos, con himnos espirituales, ¿sí? Quiere decir que en la iglesia, hermanos, no debería de haber murmuraciones, no debería de haber chismes, ¿verdad? Aquí no hay esas cosas, hermano, ¿verdad? Ay, hermano, me asustó, Ándele, nadie dijo amén. Aquí no hay chismes, aquí no hay murmuraciones, hermano. La Biblia nos dice que aquí, que nuestra forma de hablar debe de ser con cánticos espirituales, con salmos, ¿sí? Es decir, nuestras palabras deben de edificar, hermanos. Nuestras palabras deben de ser, hermano, palabras que edifican y no palabras que destruyen. Qué triste, hermano, es que el pueblo de Dios emita palabras de destrucción como lo que estaba haciendo Aarón y María. Ellos estaban hablando en contra de la autoridad. Hermano, la autoridad es una opción de Dios y no logro del hombre. Las personas que están en autoridad no es, hermanos, por sus capacidades. Estamos convencidos, creo yo, todos los que estamos aquí, que los que estamos en autoridad no es por nuestra capacidad, no es por nuestro carácter, no es por nuestra elocuencia, no es porque hablemos bonito o vaya usted a saber, o lo bonito que cantemos o lo bonito que prediquemos, hermano. No estamos en autoridad por eso, estamos en autoridad porque ha sido Dios quien ha dado esa autoridad. Dios quiso dar y entregar esa autoridad, punto. ¿Sí? Entonces la autoridad no es, viene siendo una opción de Dios y no viene siendo, hermanos, un logro del hombre. ¿Sí? Aquí yo le mencionaba en clases pasadas, el reino espiritual, el reino de Dios es muy diferente, hermanos, al mundo, a cómo el mundo se maneja. Y Cristo enseñó esa dirección en la que lo espiritual se maneja y en lo que el mundo se maneja. Aquí, hermanos, no hay de que yo soy el mero mero, sabor ranchero, ¿verdad? Aquí nada de eso, hermanos. Aquí usted se somete a Dios y usted, dice la Escritura, tiene que servir a sus hermanos. Usted tiene que llevar una vida de servicio, una vida de entrega como lo hizo Cristo. Cristo, hermanos, se le respetó y muchas veces cuando lo encontraron, incluso los fariseos le llamaron maestro, ¿sí? Y no porque alguien le hubiera dado ese título, sino por lo que Cristo estaba haciendo por medio de sus hechos aquí en la tierra. El que quiere estar en autoridad debe de servir a los demás, hermanos. En la historia Dios citó a los tres al tabernáculo de reunión, hermanos. Ya después de que escuchó las palabras de Aarón y María, Él los cita al tabernáculo de reunión. Aarón y María fueron sin vacilar, porque creían que Dios debía estar de parte de ellos y también porque consideraban tener los argumentos necesarios a su favor. Fíjese cómo el corazón rebelde de Aarón y de María, ellos cuando Dios los llama, porque cuando leímos que Dios le habló a Moisés, le habló por ahí en el pasaje, hermanos, vamos a buscar, vamos a ir ahí al pasaje, hermanos, en Números capítulo 12. ¿Sí lo tiene listo, hermano? Déjeme porque a mí se me perdió aquí en la Biblia, espérenme. Números 12, fíjese lo que la Biblia dice.
Luego dijo, aquí hay algo interesante, hermanos, porque la Biblia, fíjese cómo se dirigió Dios. Dice que primero le dice la escritura, menciona, luego dijo Jehová a Moisés. Moisés era el menor, pero Dios lo nombró en primer lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés era la autoridad sobre el pueblo. Y le dice, luego le dijo Jehová a Moisés, y luego le dijo a Aarón y a María que vinieran al tabernáculo de reunión. Fíjese, el corazón rebelde, hermanos, en su rebeldía, cegado en su rebeldía, el corazón rebelde cree que la razón y que los argumentos le darán la validez a su postura de rebeldía, aún parándose delante del Señor. Ellos creyeron que podían llegar delante de Dios y que Dios les iba a decir, Aarón y María, ¿verdad? Ustedes realmente han sido los que han demostrado ser realmente siervos del Señor. Y Moisés, yo creo que esperaban ellos que volteara con Moisés y le diera a lo mejor una cachetada o le abriera la tierra y se tragara a Moisés. Y vaya sorpresa que se llevaron a Aarón y María cuando Dios viene y habla con ellos. ¿Sí? Porque el desenlace fue completamente distinto a lo que Aarón y María esperaban. El argumento era válido, yo se lo decía a usted, porque realmente Moisés se casó con una mujer cusita con la que por ley, hermanos, no debía casarse. A lo mejor el argumento era válido, ¿sí? Pero aún así Dios no aprobaba, hermanos, que ellos tomaran un corazón rebelde en contra de su siervo Moisés. El desenlace fue completamente distinto. Dios proclamó que Moisés era su siervo. Fíjese nada más, ¿qué habían dicho Aarón y María? ¿A poco Dios nada más habla por medio de Moisés? Y luego cuando viene Dios y se para y le dice, yo le puedo dar visiones a los profetas, a algún profeta, ¿verdad? Hablarle por medio de sueños, pero no así a mi siervo Moisés. A él, que es fiel en toda mi casa, yo a él le hablo cara a cara, de frente. Con él tengo una conversación personal. Y ahí, hermanos, les estaba diciendo a Aarón y María, ¿verdad? Que los que estaban equivocados no era Moisés, sino eran ellos. Pero ellos en su rebeldía creyeron que se podían parar delante de Dios y que Dios les iba a respaldar en su corazón rebelde, hermanos. Dios proclama a Moisés que él era su siervo, quien era fiel en toda su casa. La autoridad espiritual, hermanos, no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. ¿Sabía usted que tenemos un Dios soberano, hermanos? Veíamos la tragedia que pasó el fin de semana con estos pequeñitos que murieron intoxicados, hermano, y nietos de una familia pastoral. Formaban parte de una familia pastoral y se ponía uno a pensar, pero cómo a unas personas tan buenas, unas personas que hacen la obra, que trabajan en la obra de Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Porque hay un atributo de Dios, hermanos, al cual toda la humanidad está sometido, y esta se llama la soberanía del Señor. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere en el momento que Él quiere, cuando Él quiere. Y no le tiene que pedir permiso ni explicación a nadie. Él no se va a sentar, ¿verdad?, con usted y le va a decir, oye, pues sabes que te voy a dejar sin trabajo, ¿verdad? ¿Cómo ves? No, Señor, no me dejes sin trabajo. Como ahora la teología de la prosperidad, ellos dicen que ellos pueden decretar, ¿verdad? Yo decreto sanidad, yo decreto que va a venir sobre ti riqueza y poder, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para andar decretando, hermanos? Ya me imagino Dios allá en el cielo, en el trono, ¿verdad? Ay, está decretando el hermano Luis. No, pues ya ni modo, yo quería hacer otra cosa, pero como ya decretó el hermano Luis, ya, se acabó. Tengo que hacer lo que el hermano Luis dice. No, hermanos, Dios es soberano y a nosotros no tiene por qué darnos explicaciones. Lea la historia de Job, vaya al libro de Job, dese una leída en la semana, hermanos, acerca del libro de Job. Y a lo mejor ahí Dios le va a hablar para que usted pueda entender
más acerca de la soberanía de Dios. Hermanos, el hecho de que Dios sea soberano no quiere decir que Dios es malo y que se ensaña, porque la Biblia dice que lo que Dios hace, hermanos, dice, todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Lo que Dios hace, lo que Dios decide hacer, hermanos, siempre va a actuar para bendición a aquellos que hemos sido llamados. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él le da la autoridad a quien Él escoge y a quien Él quiere. Qué diferente, hermanos, ¿a poco no es diferente lo espiritual a lo del mundo? ¿Verdad que es muy diferente? Por ahí conversaba con un amigo y me decían, oye, me buscaba una persona, un político, porque quería que fuera de alguna manera pues promover su imagen, ¿verdad? Y que lo hiciera también dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque así es la política, hermanos. Ellos creen que incluso la iglesia, hermanos, se ha contaminado de estas cosas, creyendo que podemos promover, que podemos hacer algún tipo de campaña para hacer una promoción. Dios no se mueve de esa forma, hermanos. El mundo lo puede hacer, pero la iglesia se mueve bajo la voluntad ¿de quién, hermanos? De Dios. Dios mismo es la autoridad, hermanos. Guardémonos de ofender. Todo aquel que hablaba contra Moisés, lo hacía contra el escogido de Dios. Jamás, hermanos, despreciemos el vaso que Dios ha escogido. Regresando a la historia de Samuel, cuando Samuel llega, hermanos, a orar por los hijos de Isaí, pues él cuando llegó y vio el muchachote grandote, ¿verdad? Porque al primero que Dios les había dado como rey, que fue a Saúl, dice la Biblia que de hombros para arriba no había nadie que le llegara, hermanos. Entonces cuando él se metía entre el pueblo, Saúl se veía de los hombros para arriba. Él caminaba y la cabeza de Saúl podía contemplar entre el mar de gente, se podía ver. Era un hombre grande, guerrero, fuerte. Y cuando Samuel llega y ve al muchachón de Isaí grandote, dijo, no, pues aquí está. Dice Samuel que inmediatamente cuando lo vio dijo, ahí viene el rey, el escogido de Dios. Y luego Dios le dice, espérate tantito, Samuel. No mires la apariencia, porque yo no me fijo en lo que está en lo exterior, hermanos. Dios se fija ¿en dónde? En el corazón. ¿Por qué es tan importante, hermanos, para nosotros que nos guardemos en nuestro corazón? Es muy importante que usted guarde lo que habla, hermanos. Fíjese bien lo que está hablando, lo que está diciendo, porque lo que usted habla, hermanos, a usted Dios se lo va a demandar. Y tengamos cuidado, hermanos, de que lo que estamos hablando no sea, por ejemplo, la Biblia nos enseña que Cristo dijo, cuando tengas algo contra tu hermano, ve y siéntate con él. ¿Sí? Dice, siéntate con él y habla. Y incluso la Biblia dice que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, te sientes en la silla y le digas, oye hermano, pues yo he visto, ¿verdad? Que tú tienes algo contra mí o hay una situación ahí. Y luego dice la Biblia que si no te escuchare, aún insiste, ve y busca al pastor y siéntate con el pastor a un lado y dile, pues es que mi hermano tiene esta situación, ¿verdad? Y pues yo quiero arreglar las cosas. Y si no los oyere, dice la Biblia, pues todavía llévalo, ¿verdad? A la iglesia, que lo reprendan. Pero si no oyere aún a la iglesia, entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Pues ya no hay nada más que hacer. Ya dice la Biblia, tómalo como un gentil y como un publicano. Déjalo que actúe como él quiera. Qué tremendo, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver que esta murmuración, hermanos, de María fue bastante seria. La rebelión, dice, se manifestó en una lepra. La ira de Dios se encendió contra María y contra Aarón, y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió, hermanos, la presencia de Dios, e inmediatamente María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra, hermanos, no vino de una contaminación, sino que fue claramente un castigo ¿de quién, hermanos? De Dios.
Hermanos, el que está actuando con un corazón rebelde y cree que no va a pasar nada, debe de tener cuidado, porque Dios escucha cada palabra. Y deje aún más allá, Dios mira nuestro corazón. Dios ve lo profundo de nuestro ser. Entonces, Dios no lo podemos burlar, hermanos. A Dios no le podemos llegar, hermanos, y decir, yo amo a todos mis hermanos, ¿verdad? Porque el Señor mira nuestro corazón y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Debemos tener cuidado, hermanos, porque la lepra se manifestó en la vida de María. Fíjese, cuando Dios vino, ratificó a Moisés como su siervo, es decir, les dejó en claro a Aarón y a María y les dijo, Él es mi siervo, Él es el que, por el cual yo voy a hablar al pueblo y Él es el que dirige al pueblo. Ustedes están bajo su autoridad. Se los dejó bien en claro y no dijo más. Dice que se fue de su presencia, que se fue la columna, y dice que en el instante en que Dios se va, María le entra la lepra, hermanos. Fíjese, cuando nosotros o cuando alguien actúa en rebeldía, pierde la presencia de Dios. Una persona rebelde, hermanos, una persona rebelde, Dios no puede estar respaldando ni estar en la vida de una persona rebelde. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que no se somete a la autoridad delegada por Dios, no se está sometiendo a la autoridad de Dios. Por lo cual la presencia de Dios no está ahí, hermanos. Dice que la presencia de Dios se fue con María, y en el instante en que Dios se va, ¿qué cree que llegó? La lepra. Ella se llenó de lepra en su cuerpo. Y dice, tan así que Aarón se asustó cuando la vio y le dice, ay Dios, fue corriendo con este Moisés. En ningún sentido, hermanos, ser leprosa era mejor que ser etíope, ¿o no? La Biblia nos dice también en la ley que los leprosos eran marginados, debían de ser marginados del pueblo, no podían permanecer en el pueblo de Dios, como representando de alguna manera el pecado, hermanos. El pecado no puede habitar en donde está Dios. El pueblo de Dios es un pueblo escogido, hermanos. La lepra cayó sobre María, ¿y qué fue lo que pasó? Pues ella estaba en las mismas condiciones que aquella mujer cusita de la que ella se jactaba, que era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Y Dios en ese instante hizo caer la lepra sobre su cuerpo, y lo que tenía que hacer ahora el pueblo era marginarla, quitarla del pueblo, alejarla del pueblo, porque la lepra, hermanos, era una enfermedad en ese tiempo incurable, muy infecciosa, y podía contaminar al demás pueblo del Señor, por lo cual tenían que tener el cuidado de separarla del pueblo. Hermanos, cuando viene el corazón rebelde, Dios se aparta su presencia del corazón rebelde. Dios se aleja. Dios no puede estar, hermanos, respaldando al corazón rebelde. Dice, la rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra, hermanos. Siempre, dice la Escritura, las tinieblas, cuando llega la luz, son evidenciadas, hermano. Tarde que temprano, las tinieblas, cuando llega la luz, tienen que ser expuestas, y entonces las tinieblas quedan expuestas, hermano. Si usted cree que puede guardar y esconder en su corazón, hermanos, el pecado, la rebeldía, aquello que no es agradable delante de Dios, tarde que temprano, hermanos, la luz hará ver las tinieblas. Por eso la Biblia dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa, hermanos? No prospera. Mas el que se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Hermano, si usted en algún momento ha dejado que el pecado, la amargura, el rencor, la rebeldía se apodere de su corazón, de sus pensamientos y de su mente, yo le aconsejo, hermano, que haga caso a lo que la palabra de Dios dice. No encubra su pecado, hermanos. Es mejor ir delante del Señor y decir, Señor, perdóname, he sido rebelde, he sido pecador, no he hecho las cosas conforme a tus propósitos, pero yo me aparto y yo me acerco a ti.
porque entonces alcanzará o alcanzaremos la misericordia del Señor. Hermano Luis, ¿quieres participar? Lo importante, hermanos, vemos aquí tres hermanos: María, vemos a Moisés y vemos a Aarón. María y Aarón sabían el llamado de Moisés, porque ellos fueron testigos de ello. Y lo importante, que los tres tenían ministerio. Dios levantó a Moisés para que le hablara al pueblo, pero como Moisés se acobardó y dijo que no era hombre de fácil palabra, le dijo: entonces te vas a llevar a tu hermano Aarón, él va a ser el sacerdote, él será tu boca. Es decir, Moisés iba a venir y le iba a decir a Aarón: dile esto al pueblo, que dice el Señor. Aarón iba a hablarle a todo el pueblo. Él tenía un ministerio, sacerdote, pero tenía que estar bajo la autoridad de quien escogió Dios, a Moisés. María era una panderista, era una cantora. De hecho, ahí está el cántico de María y Moisés. Cada uno tenía su ministerio, pero en este lugar se aliaron los dos para desear el ministerio que Dios le dio a Moisés. Y es lo mismo ahora en las iglesias, hermano. Es exactamente lo mismo. Vamos a quitar al pastor, al cabo nosotros pastoreamos mejor. Aquella iglesia no sirve, nomás la de nosotros es la buena. Si usted tiene un llamado de pastor, levante su congregación. Y si no es de Dios, desaparecerá. Pero si es de Dios, prosperará. Pero la autoridad que está puesta es dada de parte de Dios. O sea, que si usted llega a una congregación y se pregunta por qué está ahí, es porque ya hay una autoridad delegada de parte de Dios. Entonces, Aarón y María tenían su ministerio, tenían su trabajo cada uno, pero desearon el de Moisés. Amén. Así es. Hermanos, cuando Aarón vio que María quedó leprosa, le rogó a Moisés que actuara de mediador y orara por la sanidad de ella. Cuando se cae en rebelión y murmuración, se pierde la presencia de Dios. Y hasta que no haya sido tratada, hermanos, las palabras injuriosas, la presencia de Dios, hermanos, se mantendrá alejado. Dios trata y Dios nos da la oportunidad, hermanos. Pero mientras nos mantengamos en un corazón rebelde, en un corazón, en nuestra rebeldía, dice aquí, y no dejar que sean tratadas las palabras injuriosas, entonces nada va a suceder. Si no se resuelve este asunto, hermano, de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Todo lo que usted pueda intentar, hermanos, resulta inútil y resulta vacío. Además de la autoridad directa, hermanos, debemos someternos a la autoridad representativa. Muchos se consideran personas obedientes a Dios cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada del Señor. El que de verdad es obediente, hermanos, verá siempre la autoridad de Dios en toda institución, en la familia. Un hijo cristiano, hermanos, un joven cristiano, realmente cristiano que ha conocido a Dios, cuando llegue a casa, él sabe reconocer quiénes son su autoridad y se someten a sus padres. ¿Cuánto adolescente y cuánto joven hoy en día, hermanos, en nuestras iglesias, pues sí vienen a la iglesia, pero cuando están en casa son desobedientes, rebeldes a los padres, groseros, ¿verdad? Muchos hasta se han agarrado a golpes con los padres, hermanos. Y eso no es agradable delante de Dios. El que ya ha conocido a Dios, hermanos, y el que es obediente a Dios, sabrá someterse a la autoridad representativa del Señor. Dios preguntó: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dijo a Aarón y a María. Se debe prestar especial atención cada vez que se profieren palabras injuriosas, hermano, contra la autoridad delegada. La injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de toda rebelión. Fíjese cómo por medio de estas palabras injuriosas de la murmuración se evidenció el corazón de Aarón y de María. Quiere decir que tal vez Aarón y María ahí estaban, ¿verdad? Y luego pues Dios le dio la instrucción a Aarón y le dijo: tú vas a ser como el profeta de Moisés. Tú vas a ser la voz de Moisés. Moisés te va a decir lo que tienes que decir y tú simplemente vas a repetir lo que él te instruya. Y Moisés y Aarón, pues bueno, lo hacía, pero en su corazón ya estaba ese germen, hermano, de decir: chis, pues si es el más chiquillo, es el menor,
¿Por qué le tengo que hacer caso? ¿Por qué tengo que someterme a Él? ¿A poco Dios nada más va a hablar a través de Moisés? Empezó, ya se estaba germinando en su corazón. Lo que Aarón y María hicieron, hermanos, simplemente evidenció lo que ya estaba en su corazón. Dijo el Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón hablará la boca. Hermano, lo que usted tenga en su corazón es lo que usted va a hablar. Fíjese, póngase a dialogar con sus hijos, póngase a dialogar con un compañero. El que nomás está pensando en dinero, hermano, le va a hablar siempre de dinero, de cosas caras, de comprar aquello, de comprar lo otro. Todo su mundo va a ser dinero, ganar dinero y tener dinero. Si usted dialoga, por ejemplo, una persona que nomás le gusta ver el fútbol y se enfoca en el fútbol, usted habla con él y todo su dialecto, todo su hablar es fútbol y más fútbol, ¿verdad? Pero cuando usted se sienta con una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, que se apasiona en Dios, su hablar siempre es, hermanos, ¿qué? Dios. Expresa a Dios. Qué agradable, hermanos, es hablar con personas que aman a Dios y que usted se sienta y todos empieza y saca un tema y habla otro tema y todo de la palabra y del Señor, hermanos. Eso es bastante delicioso, rico, hermanos, el disfrutar de esas compañías que se centran en el Señor. Debemos temer a Dios, hermanos, y no hablar descuidadamente. Hay quienes hablan en contra del pastor, hermanos, en contra de los ancianos de la iglesia o de otras personas con autoridad delegada de parte de Dios, y no se da cuenta de la gravedad que es hablar, hermanos, de esa manera. Y no porque, como muchos hoy en día, por ejemplo, yo escuchaba a un predicador, uno de estos movimientos apostólicos, ¿verdad? Un apóstol diciendo que él tenía un arma bajo la manga que Dios le había dado y que si aquellos que hablaban contra él podía sacar esa arma que era maldecir a todos aquellos que hablaban contra él. Hermano, el Señor no dijo que amáramos a nuestros enemigos. Ahora Dios ya nos da armas para maldecir a la gente. ¿Eso es bíblico, hermano? No. Usted y yo debemos tener cuidado de lo que hablamos, hermanos, con quién lo hablamos, cómo lo expresamos, porque nosotros llevamos una gran responsabilidad. Usted que está aquí sentado, que ha escuchado, que ha aprendido, que ha recibido la enseñanza, hermanos, usted tiene mayor responsabilidad. Y usted debe de tener cuidado con quién habla, cómo habla las cosas, y de qué manera o en qué sentido las habla, hermanos. Porque todo eso, cada palabra será demandada de nuestra boca. Incluso la Biblia va más allá diciendo: todo lo que tú siembras, algún día lo vas a cosechar. Y yo termino con esto. Había un testimonio de un músico, un hombre que se dedicaba a la música, y dice que él, cuando era más joven, que iniciaba en lo musical, él estaba estudiando, y dice: yo cada vez que yo llegaba a la iglesia, a los servicios de jóvenes, congresos, eventos, dice, pues a mí no me invitaban todavía a tocar a los eventos. Dice: yo me paraba en la parte de atrás y me cruzaba de brazos y empezaba a ver a los músicos. Y luego, bueno, es algo que uno como músico tiene en cierta manera, hermanos, que o a lo mejor como se tiene desarrollado el oído musical, pues percibe uno ciertas situaciones en la música y pues sin quererlo ve uno los detalles musicales, ¿no? Pero él dice: yo me paraba y me ponía atrás y me ponía a escuchar a los músicos, lo que hacían, las notas, y yo empezaba a ver: no, este se equivocó, no, este se desentonó, este no le dio. Y él dice: al tiempo yo me fui, que yo empecé a ser invitado, que yo empecé a cantar, a tocar. Dice: yo me di cuenta que yo estaba cosechando lo que yo un día sembré. Porque cuando yo me llegaba a parar al frente, yo miraba que la parte de atrás se paraban los otros músicos y se ponían así de cruzados de brazos y viendo los detalles. Hermanos, todo lo que nosotros sembramos, tarde que temprano lo cosechamos. Es una cosecha, es una ley, es algo que nosotros vamos a vivir. Hermano, ¿qué está hablando? ¿Cómo se está expresando?
Reflexione en sus palabras, reflexione en lo que usted habla, en lo que usted dice. Y si usted encuentra que no está siendo íntegro, que no está siendo honesto y que no está actuando derecho, hermanos, conforme a lo que Dios quiere de nosotros, yo le invito para que se acerque a Dios, para que confiese, hermano, delante del Señor, que usted pueda alcanzar la misericordia del Señor. Muchos pudiéramos decir, no pasa nada, al cabo, pues ¿qué tiene? ¿Verdad? Fíjese, Coré creyó que podía rebelarse contra Moisés, que es otro de los temas que vamos a tratar. Y dijo, a lo mejor ellos pensaban, no pasa nada. También tenían argumentos para confrontar a Moisés. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió la tierra y se los comió. Directito al infierno se fueron, hermano. Fíjese qué tan tremenda es la rebeldía. Qué tremendo es tener un corazón rebelde. Póngase sobre sus pies, hermanos, y vamos a orar al Señor en esta noche. Yo quiero pedirle, hermano, que nos sinceremos con el Señor y le podamos decir al Señor, aquí está mi vida, Señor. Ábrale su corazón, hermano. Si usted está batallando en alguna situación, a lo mejor no es un corazón rebelde, a lo mejor es un corazón herido, amargado, rencoroso, lastimado. A lo mejor hay alguna situación que usted está viviendo en lo personal en su vida, hermano, que le está de alguna forma impidiendo el poder tener una relación plena con el Señor. Algo que le está estorbando, hermanos, que le quita el sueño, que le ha impedido, hermano, de alguna manera o de alguna forma, en su mente y en su corazón constantemente está usted intranquilo, porque usted sabe que hay situaciones en su vida que usted no ha dejado que Dios trate. A lo mejor tal vez es un corazón rebelde. A lo mejor usted en casa, hay matrimonios jóvenes aquí con los padres que en su momento no supieron respetar la autoridad, que tal vez hoy están cosechando lo que ustedes sembraron en algún momento. Yo quiero invitarle para que se acerque a Dios con un corazón sincero, hermano, para que le diga a Dios, Señor, me equivoqué. Señor, no debía haber actuado de esa manera. No, yo no quiero que mi corazón se contamine, Señor. ¿Por qué no se lo externa, hermano? ¿Por qué no abre su corazón a Dios y le dice, Dios, aquí estoy, mi Señor, aquí estoy delante de ti, Padre? Platíquele, hermano, abra sus labios, cuéntele cómo se siente en su corazón. Dígale, Señor, me siento intranquilo, no tengo paz, no he sentido tu presencia. Tal vez alguno se pudiera expresar de esa manera. Dígaselo a Dios, no siento tu presencia. Yo quisiera poder volver a sentir la comunión, así María, como en ese tiempo cuando mencionábamos aquel cántico de María, cuando había gozo, había júbilo, había comunión, había relación, pero la rebeldía, el corazón, el pecado, la situación que permitieron que fuese sembrada en su corazón los distanció de la presencia de Dios. Tal vez usted en este punto usted dice, no siento tu presencia, me siento distante, me siento alejado, no sé qué está pasando, pero yo necesito, Señor, que tú vengas a mi vida. Que venga, Señor, a restaurar mi relación contigo. ¿Por qué no se lo dice al Señor, hermano? ¿Por qué no le dice a Dios, te he fallado? Tal vez si usted tiene que reconocerlo, hermano, hágalo, te he fallado, Señor, me he equivocado, he actuado mal. El reconocer que actuamos mal, hermano, no nos hace inferiores a nadie. El reconocer que nos equivocamos, hermano, no nos deja como si fuésemos inferiores o como si tuviésemos que ser juzgados, hermano. No, en este tiempo el poder reconocer nuestra equivocación y nuestro error es para que Dios manifieste su gracia, su gloria y su presencia en medio de nosotros. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor, dice su palabra. Dígale al Señor, aquí estoy, Dios. Perdóname, límpiame, renuévame, lávame, Señor. Quiero ser como tú.